Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente en un video en el cual hablaré acerca de mis experiencias personales migrando a Estados Unidos. Y el día de hoy pues hablaré o comentaré aspectos de la vida en este país. Básicamente va dirigido este video pues a las personas que tienen la intención de emigrar a Estados Unidos o que quizá están ya en estos planes, qué sé yo, lo están pensando, etc. Y el motivo pues solamente es compartir mis experiencias y platicarles desde mi opinión personal cuáles son estos aspectos que yo considero o situaciones que me ha tocado vivir a partir de que soy inmigrante. Bueno, empecemos. Quizá el primer tema o quizá el primer punto del cual quiero hablarles es de la economía del país. Cuando nosotros vivimos en nuestros países de origen, en este caso México, que es de donde yo provengo, tenemos una idea pues vaga de cómo es Estados Unidos, ¿no? Mucha gente habla y dice X o Y cosas o situaciones acerca de este país. Muchos inmigran obviamente pensando en que van a mejorar su vida, su situación económica, sus condiciones de vida en general, lo cual un gran porcentaje de las ocasiones pues ese es el móvil, ¿no? En mi caso pues también es algo semejante, no es por cuestiones de trabajo, por cuestiones de mejora económica, familiares, etcétera. Pero también existe como que una idea romantizada de que todo el que viene a Estados Unidos va a ganar mucho dinero, va a ganar en dólares y pues de la noche a la mañana va a ser abundante este recurso en sus vidas. Bueno, yo les comento, Estados Unidos, desde mi perspectiva, es un país que sí es cierto que ofrece muchas posibilidades, muchas oportunidades de trabajo y muchas oportunidades de vivir mejor de lo que estamos acostumbrados a vivir en nuestros países de origen, pero también es un país muy caro, muy caro. La vida en Estados Unidos no es para nada barata. Cuando vivimos, por ejemplo, como yo decía, en mi caso, en México, escuchamos historias, ¿no?, de cuánto gana una persona, ¿no?, en dólares, y automáticamente nosotros traducimos los ingresos de dólares a pesos mexicanos, en nuestro caso. Y subsecuentemente ustedes lo podrían hacer con las monedas de los países de los cuales provengan. El dólar es una moneda fuerte y por consecuencia siempre está en mayor ventaja respecto a otras monedas, en su mayoría, con respecto a los países latinoamericanos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, digamos, si yo tenía familiares o conocidos que vivían en Estados Unidos y ganaban en dólares, sus ingresos más o menos los traduce, ¿sí?, los convierte a pesos y obviamente que se ve una cantidad sustancialmente mayor. Es cierto que el esquema de pago en Estados Unidos es mejor que el que tenemos, por ejemplo, en México. Aquí se paga por horas, en México generalmente se paga por día, ¿de acuerdo? O bueno, me refiero a la unidad de pago. Se podría tasar por día o quincenales, mensuales, etcétera. Pero aquí básicamente es por hora. ¿Cuántas horas trabajas, ya sea diarias o a la semana o al mes? Les decía yo, la vida es muy cara. Uno tendría que entender qué puede uno comprar o qué puede uno adquirir con el ingreso que uno tiene aquí en Estados Unidos. No qué puede uno comprar en el país del cual proviene. Porque sí es cierto que muchos de los inmigrantes envían dinero, la gran mayoría envía remesas a sus países para apoyar la economía familiar, a sus padres, hermanos, esposas, hijos, etc. Lo cierto es que el dinero con el que tienen que subsistir o sobrevivir en el país muchas veces no es suficiente. Y por eso es que muchos de los inmigrantes tienen que redoblar esfuerzos y trabajar jornadas muy extensas, extenuantes, para poder tener los ingresos necesarios para vivir y mandarles dinero a sus familias.
Más que nada tendrían que comparar con el ingreso que se tiene en el país, en Estados Unidos. ¿Qué puedo comprar? ¿Cuánto me cuesta una renta, por ejemplo? ¿Cuánto me cuesta ir al médico? ¿Cuánto cuesta adquirir bienes o servicios? ¿Cuánto valen los productos en el supermercado? ¿Cuánto vale un kilo de verduras, un kilo de carnes, de frutas, etcétera? Que aquí la unidad de medida es diferente. Y esas son las proporciones que tendríamos que considerar. Yo recuerdo hace algunos años, cuando todavía vivía en México, leía yo en algún periódico digital, decían, es que en Estados Unidos un policía gana 35,000 pesos. Y nosotros decíamos, híjole, 35,000 pesos, pues es un salario pues bastante alto, ¿no? Para el estándar de lo que ganaba un policía en México. Pero la verdad es que ahora que yo vivo en Estados Unidos y transformando esos 35,000 pesos a la cantidad proporcional de dólares, es un salario bajo. Es un salario bajo que muchas veces esta persona podría batallar para pagar una renta, para pagar pues finalmente los gastos de la vida. Entonces, lo que vemos desde fuera es algo diferente a lo que vivimos cuando estamos aquí en este país. Entonces, si tú estás pensando en venir acá, esta es una recomendación. Bueno, no recomendación, más bien este es un comentario, este es algo que yo te puedo transmitir. Con esto no intento desalentarte para nada. La verdad es que yo no me arrepiento de haber migrado, yo no me arrepiento de estar en este país. Creo que sí es un buen lugar para vivir, pero las cosas no se dan fáciles. Ganar el dinero no es tan simple como uno lo pudiera pensar cuando vive uno en México, en Latinoamérica, en el país del cual ustedes provengan. Bueno, otro de los aspectos es, por ejemplo, el automóvil. Al menos de donde yo vengo, por ejemplo, el servicio de transporte es muy amplio, es muy usado obviamente por la gente. Los autobuses, o en este caso el transporte urbano de las zonas urbanas de las ciudades, pasan muy frecuentemente, a cada rato, cerca de muchas esquinas, etc. Es fácil agarrar un medio de transporte público. En Estados Unidos no es así. Puede ser que más frecuente en las ciudades grandes, en las ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, pero no es lo mismo en otro tipo de ciudades o en las zonas suburbanas. El transporte no es igual y entonces el automóvil se convierte en una necesidad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando vivía yo en México y era yo un adolescente, un joven, veía yo películas o series americanas en las cuales veía yo que los muchachos salían con las chicas y las iban a traer a su casa en sus coches y les llevaban al cine, las llevaban a un restaurante en coche. Yo decía, bueno, este muchacho que estudia la prepa o este muchacho que apenas entró a la universidad, o sea, en las películas pareciera como que todo el mundo tenía coches, ¿no? Yo decía, no, pues es que eso está padre, ¿no? Pero como que no es realista. Bueno, la verdad es que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, vi que ese fenómeno en realidad es real, es así. O sea, no es que estuvieran exagerando. El coche es una necesidad en este país. La gran mayoría de gente tiene vehículos. Bueno, hay ciertos porcentajes, probablemente quizá la mitad de la población en el país tenga automóvil, pero al menos de la zona en la que yo venía y con la situación socioeconómica que yo vivía cuando era parte de mi familia, digamos como dependiente económico de mis padres, pues nosotros no teníamos automóvil. Y cuando la gente tiene a veces un automóvil, pues es un automóvil para la familia, no tiene un automóvil para cada uno de los miembros de esa familia. La verdad es que aquí la gente muchas veces está forzada a obtener un vehículo para transportarse porque sí se vuelve una necesidad, no es un lujo. Es un país industrializado en el cual la movilidad ha transcurrido de esta manera y, por ejemplo, los autobuses de transporte público pasan por rutas muy establecidas a horarios muy particulares y quedan a muchas millas, muchas veces, de donde vive ciertas personas o la gran mayoría de las personas. Entonces pasan por las calles principales, avenidas principales y es escaso.
puede ser más frecuente en las ciudades grandes, como les comenté, pero en las zonas más alejadas de las metrópolis empieza a ser más escaso. Entonces se vuelve en un elemento crítico. El otro aspecto es la aplicación de la ley. Muchas veces venimos de países en los cuales la aplicación de la ley a veces puede ser hasta una vacilada. Yo lo digo con la experiencia personal. En México, cuando a veces te detiene un elemento de tránsito para infraccionarte, para multarte porque te pasaste un alto, o porque ibas a exceso de velocidad, o porque no llevabas puesto el cinturón de seguridad, la verdad es que el policía a veces te pide dinero o te sugiere que pueden arreglar las cosas sin que te dé una multa. La gente, como parte cultural, sabe que puede ofrecerle algunos cuantos pesos a un policía y te deja ir. Y entonces la ley se empieza a tornar de esta manera. Entonces la gente no toma responsabilidad muchas veces de lo que es faltar a las leyes civiles, a las leyes de tránsito, etc. En este país, en Estados Unidos, si estás pensando en venir, yo te recomendaría, pórtate bien. De verdad, la aplicación de la ley es más rigurosa, y más con los migrantes. Bueno, es en general, pero me refiero a los migrantes, llevamos la de perder, porque muchas veces los migrantes, cuando cometen alguna falta, si la falta es lo suficientemente fuerte, se traduce en una deportación. Entonces, la aplicación de la ley sí es más rigurosa. Ustedes van a observar que los policías, en términos generales, están sirviendo para la función para la cual fueron contratados. Entonces, si traemos esta tendencia a romper la ley, a no hacer uso o a ignorar, digamos, las reglas sociales, las reglas civiles, nos podríamos meter en un problema fácilmente. Las leyes de tránsito no se pasan por alto. Cuando te dan una multa, tu multa que no te va a bajar de 100, 200, 300 dólares, dependiendo de la gravedad de la multa, la tienes que pagar, sí o sí, en determinado tiempo. Yo recuerdo en México, por ejemplo, cuando tienes una multa de tránsito, en muchas partes del país te dan 30 días para que la pagues. Si tú la pagas dentro de los primeros 30 días, pagas solo la mitad de la multa. Si lo pagas después de 30 días, pues ya pagas el 100%. Bueno, aquí esto no existe. Digo, depende de las leyes estatales, pero en términos generales tienes que cumplir la ley tal cual es. Y muchas veces del lugar donde venimos no estamos acostumbrados a este rigor a nivel de la aplicación de la ley. Entonces, mis recomendaciones en ese sentido serían, si estás pensando en migrar o acabas de recién haber llegado a este país, Estados Unidos, está bien, trabaja duro, esfuérzate, pórtate bien y trata de ser feliz. Trata de disfrutar lo que tienes con responsabilidad y pues de alguna manera que valga la pena el esfuerzo que estás haciendo por ti, por tu familia, por el motivo por el cual lo hagas, pero siempre tratando de ser una buena persona, y la verdad es que te deseo que te vaya muy bien, ¿no? Entonces, básicamente estos son aspectos personales que yo les puedo comentar. Si tú ya vives en este país y tienes alguna opinión diferente a la mía, coméntamelo, podremos comentar en la caja de comentarios. Si este contenido te agrada o tienes alguna recomendación para mí, házmela saber en los comentarios. Suscríbete, considera suscribirte, o si crees que este contenido le puede servir a alguien que tú conozcas, compárteselo, sería bueno. Déjame tu like y pues aquí estaré platicándole acerca de mis experiencias en un video siguiente. Muchas gracias por verme. Hasta luego. Bye bye.